Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, los que seguís habitualmente el blog ya lo sabréis y los que no lo seguís os animo a que lo hagáis y de paso os lo cuento, pues tengo una sección dedicada a artículos de opinión en la que he tocado temas de todo tipo relacionados con el turismo, por supuesto, y con el mundo de los viajes y muchos de ellos pues bastante polémicos. Pues pongo el ejemplo de uno que además generó un montonazo de comentarios, que era el tema de, por ejemplo, si está Instagram matando lo que es el espíritu viajero, que de hecho a no mucho tardar voy a dedicarle un podcast para que hablemos del tema. Y bueno, entre todos esos artículos de opinión, tenía uno dedicado a los países del norte, a los países nórdicos, que se llamaba precisamente ¿Son tan felices en los países nórdicos? Bueno, pues la verdad es que lo escribí hace un tiempo, pero creo que sigue estando de plena actualidad. Y el otro día me vino a la cabeza porque estaba leyendo un artículo y hablaban de Yasha Monk, que es un graduado en Historia por la Universidad de Cambridge y es doctor en Ciencias Políticas por Harvard, o sea, el tío es una eminencia, es profesor de universidad y bueno, pues ha escrito bastantes libros, entre ellos yo creo que el más conocido es el de El Gran Experimento, por qué fallan las democracias diversas y cómo hacer que funcionen. Y el caso es que, bueno, pues él también es politólogo. Ha hecho, digamos, una reflexión bastante interesante acerca de ese informe mundial de la felicidad que se puso en marcha en 2011 a partir de una resolución de la ONU. Cada año, digamos que se hace un baremo de cuáles son los países más felices y cuáles son los más infelices. Y parece que siempre los países nórdicos encabezan esta lista de la felicidad. Y de ello vamos a hablar, a ver si esto se corresponde a la realidad o no se corresponde, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. En cualquier caso, lo que quiero dejar clarísimo desde el primer momento es que esto es mi opinión es completamente subjetiva, basándose en mis experiencias, que he estado allí muchísimas veces. Bueno, pues la visión que tengo yo en general de la vida y que probablemente a lo mejor pues coincida con la tuya, pero a lo mejor puede que no coincida. Entonces, incido en que esto, como bien he dicho, es de opinión, no de información, como hemos hecho a lo mejor otras veces pues con temas de guías de ciudades o de darte consejos para preparar un viaje a tal sitio, en fin, ese tipo de cosas. Pues bueno, hoy va a ser más bien una reflexión de qué es lo que ocurre en los países nórdicos. Así que empezamos y nos vamos por aquellas tierras tan nevadas en invierno y con tanto sol en verano. Como os he dicho, durante los últimos años, cuando se realizan encuestas entre personas de todo el mundo acerca de su nivel de felicidad, suelen ganar los países nórdicos y en especial, sobre todo, Dinamarca, que es la que parece ganar por goleada, aunque es verdad que ha habido algunos años que ha sido desplazada del primer puesto pues por otros países norteños como Noruega o como Finlandia. El caso es que este ranking del que os hablaba antes, que lo preparó la ONU pues hace cerca de 13-14 años, lo preparó exactamente el programa de desarrollo de la ONU. Pues lo que hace es establecer, como os decía antes, un baremo en el que se incluyen 150 países y hacen, digamos, una estadística que se basa sobre todo en 6 puntos, que son las ayudas sociales, el PIB, el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida de sus habitantes, la corrupción, la libertad y la generosidad.
Yo este último punto, el de la generosidad, es el que no entiendo muy bien. Si es la generosidad de sus habitantes, la generosidad de sus gobiernos, no lo sé, a lo mejor eso es lo que nos tendría que explicar un poco la ONU. Pero bueno, lo importante es que yendo un poco más allá, yo creo que lo que cabe preguntarse es qué significa la felicidad para cada persona, pues dependiendo del lugar del mundo donde tú hayas nacido y luego pues las aspiraciones individuales que tengas que a lo mejor no pueden corresponder con las colectivas. Entonces, como os digo, el tema de lo de la felicidad es algo muy subjetivo, porque hay gente que teniendo mucho dinero, teniendo muchos bienes materiales, no es feliz, y gente a lo mejor que no tiene tanto, pero sabe disfrutar de otra manera de la vida y es muchísimo más feliz. Entonces, como os digo, es que es un tema muy subjetivo, por lo tanto, las opiniones que se van a generar a partir de él van a ser igual de subjetivas. Entonces, como os digo, hay muchísima gente que su principal meta es acumular dinero y pues hay otros muchos, ¿no? Pues que a lo mejor consideran que es mucho más satisfactorio abrir la ventana y ver por esa ventana una playa desierta y vivir con tranquilidad, pero con 4 duros. Entonces, bueno, como os digo, pues sí, esta medición puede pecar de subjetiva. Si en Escandinavia, que la conforman Noruega, Suecia y Dinamarca, en Islandia y en Finlandia se vive tan bien, ¿por qué mucha gente con pasta de otros países, pues no sé, os pongo un ejemplo, Francia o Rusia o Alemania, cuando se jubilan no cogen sus bártulos y se van a vivir allí, sino que resulta que se vienen a las Islas Canarias o se vienen a la zona de la Costa del Sol en España, o se van al Caribe, o se van a las costas griegas, o se van a pueblecitos italianos de costa, en vez de irse a la tundra finlandesa, si allí se vive tan bien y todo el mundo es tan feliz. El caso es que en los últimos tiempos lo que parece haberse popularizado es ese modo de vida típicamente sueco, el lagom, que da prioridad a las cosas sencillas y que lo que empuja es a vivir con lo básico. Pese a que, curiosamente, estos mismos suecos cuentan con unos sueldos bastante elevados. Me refiero a que pongo el ejemplo de esta gente que quiere ir de hippie de la vida, pero luego tiene pasta o tiene un piso, ¿no? Y un pisazo, más bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, van, digamos, de hippies, pero con la espalda cubierta, ¿sabéis cómo os digo, no? Bueno, pues en este caso a mí lo de los suecos también me parece así como muy curioso, ¿no? Que dices, sí, hay que dar prioridad a las cosas sencillas, pero luego tú cobras un dineral, tienes un coche de 50.000 euros, entonces, no sé, díselo a un niño de la India a ver si piensa exactamente lo mismo que tú. En fin, bueno, el caso es que os vais a encontrar con miles de artículos de esos que suelen encabezarse con titulares tan pomposos como "Aprende a conseguir la paz espiritual", porque ya sabéis que últimamente todo el mundo es muy zen y todo el mundo da consejos de todo tipo, de tanto físicos como psíquicos. Bueno, pues el caso es que este tipo de artículos, que además, pues bueno, llaman mucho la atención, ¿no?, de las portadas de las revistas cuando pasan por los kioscos, pues lo que animan es a seguir las directrices del concepto Hygge, que lo habréis visto también escrito muchas veces, pese a que sea algo que en realidad solo entienden los daneses, porque este concepto va profundamente enlazado a sus costumbres y está condicionado por factores culturales que un europeo del sur o un sudamericano pues no van a lograr comprender del todo por mucho que se esfuercen. Y aquí ya me remito también a que hay muchos libros de autoayuda, de muchos cuentistas que hacen mucho daño con este tipo de gilipolleces. El caso es que lo escandinavo está de moda y parece que todo el mundo pues quiere verse reflejado en esas rubias altísimas con niños igual de rubios que ellas, ¿no?, que viven en cabañas rodeadas de lagos y que pasan los fines de semana recolectando bayas, o al menos esa es la imagen que nos quieren vender. Pero detrás de esa imagen idílica de los países del norte de Europa, que aún así yo reconozco que cuentan con muchísimas cosas buenas y yo no voy a escatimar elogios al hablar de todas estas cosas, precisamente estos factores,
Pues existe una realidad que va más allá de los minimalistas muebles de IKEA, de las novelas de Henning Mankell y de las guarderías gratis. Y es aquí donde nos damos de bruces con un libro que os voy a recomendar, que es maravilloso, es un pedazo de tocho importante, pero de verdad yo me lo leí del tirón en su momento porque me pareció un análisis sociológico brutal de lo que era la sociedad nórdica. Bueno, pues este libro se llama Gente casi perfecta, lo ha escrito el periodista británico Michael Booth, y él no habla por hablar, porque su mujer es danesa y por lo tanto el matrimonio ha vivido bastante tiempo en Dinamarca, con lo que él habla también con conocimiento, ¿no?, de lo que es las entrañas de la sociedad danesa. Y aparte de eso, durante bastantes años, Booth ha viajado por los otros 4 países que también protagonizan este libro, que son Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Entonces ha estado entrevistando a todo tipo de personas, desde ciudadanos de a pie, a profesores universitarios, a sociólogos, a políticos, escritores, periodistas, médicos, inmigrantes, es decir, todo ese grueso que conforma la sociedad del norte de Europa. El resultado final, pues lo que ha conseguido ha sido levantar ampollas entre cierto sector de la población nórdica, que es bastante reacia a que se airen sus defectos, pero también es verdad que ha provocado muchísimos aplausos entre muchos escandinavos que están hartos y cansados de que les asocien a la vida perfecta cuando en la práctica han de lidiar a diario con sus propios problemas, pues como todo Kiski. Como viajera, yo reconozco que este tipo de libros que estudian los comportamientos sociales, a mí particularmente me encantan. Como os digo, lo leí no sé si fue apenas un par de días, y eso que ya os digo que es un pedazo de libro, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero bastantes. Bueno, pues tuve la suerte que lo cogí estando de vacaciones, que tenía bastante tiempo libre, que te puedes permitir por la noche el quedarte leyendo hasta las tantas. El caso es que, vamos, me lo fulminé en un santiamén porque es que no podía parar de leer. Entonces el caso es que, bueno, a la hora de viajar, pues la gente, yo pienso que no debemos reducir nuestra experiencia a solo fotografiar monumentos. Es como lo que os contaba en el podcast que dediqué a Tirana, a la capital de Albania, que hay muchísimo más detrás de que sea una ciudad bonita o fea, sino que lo que hay que quedarse también es con el modo de vida de los albaneses. Pues bueno, yo pienso que cuando vas a cualquier país es mucho más gratificante observar desde fuera cómo se entiende la vida, pues principalmente porque la mayoría de las veces tiende a ser de un modo muy distinto del que tenemos en nuestro país de origen. Y en el caso de Escandinavia, pues este modo de vida, las cosas como son, en muchos sentidos, está bastante alejado del español, para bien y para mal. ¿Por dónde comenzamos? Pues bueno, pues por ese clima infernal que en invierno les deja temperaturas de 20 grados bajo cero y 40 centímetros de nieve. Y de verdad, os habla una persona que a mí me dan a elegir entre el frío y el calor, y prefiero el frío 500 veces, porque yo el calor extremo lo llevo muy mal. O sea, estamos hablando, claro, de frío extremo o calor extremo. Si me das 22 graditos como los que suelen tener en Canarias, los firmo para todo el año. Pero me refiero que puestos a elegir 2 situaciones extremas, yo aguanto muchísimo mejor el frío, que como siempre digo, te puedes echar muchas capas y poder hacer lo que te dé la gana cuando estés de viaje, pero como tengas mucho calor, por más ropa que te quites, o sea, va a llegar un punto en que no vas a poder estar en la calle. Entonces, bueno, partiendo de la base de que para mí no es un problema demasiado condicionante el que haya frío, sí que es verdad que el frío tan extremo que sufren allí, que les lleva a pasar 7 u 8 meses del año encerrados entre 4 paredes, sin apenas ver la luz del sol, pues es obvio que no es beneficioso ni para el cuerpo ni para la mente. La luz solar, todo el mundo lo sabemos, ayuda a producir vitamina D, protege frente a muchísimos tipos de cáncer, nos inmuniza contra otras muchas enfermedades al aumentar el número de glóbulos blancos, estimula las defensas y sobre todo espanta al fantasma de la depresión. Entonces, si al hecho de en invierno estar recluidos en casa
sumamos el dato de que casi la mitad, por ejemplo, de los hogares suecos son unipersonales y uno de cada cuatro suecos, muere sin que nadie reclame su cadáver, lo cual es muy triste, pues tenemos el cóctel perfecto para entender por qué un 40% de los habitantes de Suecia confiesan sentirse tremendamente solos. Y hablando de este tema, del estado de ánimo, Islandia encabeza el consumo mundial de antidepresivos. Casi un 12% de la población los toma a diario. Y luego, si hablamos de tasas de suicidio, efectivamente, lo habéis adivinado, pues los norteños se llevan también la palma de oro, junto a otros países donde en teoría su población es muy feliz, como Canadá o como Suiza, pero donde, o casualidad, pues también hace un frío del carajo. Entonces, ¿qué lleva a tantas personas a querer quitarse la vida en estos supuestos paraísos? Pues bueno, curiosamente una de las causas es que constantemente les están restregando lo inmensamente felices que son sus vecinos, lo que les empuja a tirar aún más por los suelos su baja autoestima. Que esto es algo que ocurre también mucho ahora con las redes sociales, ¿no? Que la gente está todo el día mostrando una vida de felicidad y de fantasía, cuando en muchísimos casos pues no tiene nada que ver con la realidad. Yo siempre pongo de ejemplo a todas esas parejas, no todas, evidentemente, que hay muchas parejas que son muy felices, estaría bueno, pero yo conozco muchos casos de muchas parejas que están todo el día publicando fotos maravillosas en internet, cuando sabes que por un lado, por el otro o por los dos se están poniendo los cuernos. Entonces, pues bueno, es a lo que me refiero, ¿no? Que la presión social para ser feliz y hacérselo saber a todo el mundo es atroz, no solamente en las redes sociales, sino sobre todo en un sitio como Escandinavia. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no está contento con su vida en estos países, pues pasa a ser un paria. Y a mí esto me lleva a pensar en qué modo está educando la sociedad a las personas. Porque para mí es muy triste que haya tanta gente continuamente comparando sus logros con los ajenos, envidiando lo de los demás, en vez de dedicarte a disfrutar de lo que tienes en ese momento, que es en lo que, en mi opinión, da la verdadera felicidad. Y pongo siempre el ejemplo de lo de los viajes. Cuando tengas pasta, pues te puedes ir a la Conchinchina, que el otro día descubrí que la Conchinchina era como llamaban los franceses a Vietnam. Fijaos, no lo sabía, digo, ay, qué curioso, viendo un programa de viajes. Pero bueno, pongo el ejemplo de que cuando tengas dinero, pues te podrás permitir viajes más largos, que a lo mejor te cuesten más pasta, pero cuando no lo tengas, no te tienes por qué sumir en la depresión absoluta porque no puedas viajar. Pues vete más cerquita, que encima vivimos en un país maravilloso donde hay un montón de cosas chulas para hacer por muy poco dinero. Y viene gente de todo el mundo. De hecho, España es el segundo país más visitado del mundo y tenemos la suerte de vivir aquí. Es decir, que el que no se contenta es porque no quiere. Y luego, pues bueno, hay mucha gente también quejica por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que esa obligación de obtener el éxito, sí o sí, conseguir tus metas sin ayuda de nadie, que por ejemplo en Finlandia incluso hay una palabra, vamos a ver si yo la puedo decir, en finlandés, que es algo así como parhamisen etos, para describir esta imposición de buscarte la vida tú solo. Y luego, pues el andar a todas horas, tienes que estar en cualquier momento del día con la sonrisa perenne, aunque en muchos casos sea más de cara a los demás que a uno mismo. Pues desgraciadamente todo este tipo de presión se ha llevado por delante la vida de muchas personas. Y de paso, pues ha dado de comer a miles de psicólogos y de psiquiatras. El caso es que lo peor de todo es que en los medios de comunicación de estos países pues se evita usar la palabra suicidio, porque según ellos pues son hechos aislados que pasan a convertirse en noticias anónimas para evitar el pánico colectivo y que los escandinavos no se depriman aún más.
Entonces lo que se hace es que se prefiere mirar a otro lado a la hora de asumir que las familias son de las más despegadas del mundo, que muchos adultos arrastran desde la infancia esa sensación de carencia que implica el no haber tenido una relación demasiado cercana y estrecha con sus padres y que en muchos casos les agudiza la sensación de desamparo. Entonces, bueno, yo que por ejemplo vengo de una familia en la que disfrutamos muchísimo de compartir momentos juntos, pese a que yo ya sea una persona adulta, pues yo no me imagino pasar meses y meses sin pasar por casa de mis padres a comer o por casa de mis suegros a que me inviten a un buen cocido madrileño. Pero sobre todo me refiero a gozar de esa gloriosa sensación de saber que tus padres están ahí contra viento y marea para lo que necesites y que continúan siendo un pilar fundamental en tu vida, por lo menos mientras estén vivos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a desgranar país por país. Vamos a empezar por Dinamarca. Entonces, cuando hablamos de bienestar social, tendemos a pensar que, por ejemplo, la sanidad universal, que, ojo, de gratuita nada, porque los escandinavos pagan una barbaridad en impuestos, y de ello hablaremos luego, y eso también quiero extrapolarlo aquí a España cuando la gente dice, no, es que claro, es que las cosas son gratis. No, perdonad, la sanidad la pagamos todos y la pagamos con una buena parte del IRPF que se llevan de nuestro sueldo todos los meses. O sea que lo que tenemos que hacer es cuidarla y darle la importancia que tiene. El caso es que en Escandinavia, pues esta sanidad tendemos a pensar, ¿no? Pues que eso lo que implica es tener hospitales maravillosos y que gracias a eso pues la población goza de una salud a prueba de bombas. Pues no, no es el caso de Dinamarca. Cada danés come al año casi 70 kilos de carne de cerdo. ¿Habéis escuchado bien? Y esto, pues bueno, en su día empujó al gobierno a tomar la polémica medida de incrementar el precio del bacon y de la mantequilla, a ver si así conseguían que los daneses, que por otro lado son grandes fumadores, yo lo digo desde el punto de vista de una exfumadora que llevo muchísimos años sin fumar y ha sido la mejor decisión de mi vida, el dejar el tabaco hace muchísimo tiempo. Pues bueno, el gobierno tomó estas medidas con la idea de que los daneses consiguieran llevar una vida más sana. Pues ¿qué fue lo que consiguieron? Pues lo único que consiguieron fue que muchos de ellos se fueron a comprar estos productos a Alemania y entonces volvían a su país con el maletero hasta los topes de grasas saturadas. Bueno, pues muchos de estos daneses que iban a comprar carne de cerdo y bacon a Alemania son los mismos que luego se convierten en visitantes habituales de los hospitales, que tampoco son tan perfectos como ellos nos quieren vender, porque os pongo un ejemplo, el servicio de pediatría en Dinamarca es inexistente. A los niños les atienden los mismos médicos que a los adultos, lo que a mí ya me parece una barbaridad. Luego está el tema de las urgencias, que deja bastante que desear y que exige pedir cita previa. Y mi pregunta es, a ver, se llama urgencias por algo, porque son accidentes o enfermedades que no se pueden adivinar de antemano y que te pasan cuando menos te lo esperas. Entonces yo como cojones, hablando en plata, voy a pedir cita previa para decir, no, es que mañana me voy a romper una pierna bajando una escalera. En fin, luego tienen la ley que obliga a que se diagnostique tu dolencia en menos de un mes y esto más de la mitad de las veces tampoco se cumple. El sistema de ambulancias se ha privatizado. La sanidad no cubre dentistas, ni oculistas, ni fisioterapeutas, ni psicólogos. Es decir, pues prácticamente como en España, que algo que yo no puedo entender es como el dentista te cubre las extracciones y poco más, a no ser que sea algo muy chungo que te pueda perjudicar gravemente a la salud. El tema de lo de los fisioterapeutas, cualquiera que hayamos tenido que ir al fisio, sabéis que tienes que estar horriblemente mal para que te deriven al fisio y el 99% de las veces lo tienes que pagar de tu bolsillo. Y ya el tema de lo de los psicólogos, ni hablamos. O sea, el psicólogo te lo tienes que pagar también tú y están baratos los psicólogos por las narices y bueno, el que siga habiendo todavía el tema de lo de ir al psicólogo como un capricho o como que no es necesario para la población,
en mi opinión está completamente equivocado, porque ir a terapia, ir al psicólogo, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos alguna vez en la vida. Porque sí, porque es necesario, porque se aprende a gestionar las emociones, porque se aprende a ver la vida de otra manera, y muchísima gente que no se lo ha podido permitir precisamente porque no se lo puede pagar, pues así están los pobres. Así que el tema de lo de la salud mental debería ser una prioridad, no solamente en España, sino en cualquier sitio del mundo. Bueno, pues en Dinamarca, que van tan de modernos de la vida, tampoco les cubren los psicólogos. A lo mejor, buena culpa de esto la tiene el que Dinamarca ha comenzado a permitir que empresas privadas gestionen hospitales públicos, algo que ya sabéis se está amenazando aquí en España día tras día. Estamos saliendo la gente a la calle continuamente para protestar de que se estén privatizando los servicios públicos, pero es que se privaticen los hospitales es todavía muchísimo más grave, porque se está jugando con la salud de las personas. Bueno, pues esto en Dinamarca ya ha ocurrido. Y eso que el país ha presumido siempre de tener un sistema sanitario idílico, pero sin embargo, como os digo, cada vez son más los daneses que se están quejando de que les pongan pegas para hacerles una radiografía o que les manden al especialista, porque es que sus síntomas no son tan graves. Y de que casi 1 millón de daneses hayan tenido que recurrir alguna vez a la sanidad privada porque no les quedaba más remedio. Y el caso es pues que sí, tienen derecho a quejarse. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, el danés medio se deja más de la mitad de su sueldo, hablamos más de un 50%, solamente en impuestos. Y a mí me parece esto igual de abusivo por parte del Estado que la privatización que nos quieren aquí imponer en España los super neoliberales de derechas. Entonces, por lo tanto, si el Estado te está exigiendo que pagues más de la mitad de tu sueldo para impuestos, yo le voy a exigir a ese mismo Estado que entonces me tiene que dar unos hospitales de puta madre, una sanidad de puta madre, unos servicios sociales de puta madre, unas autopistas de puta madre. O sea, todo tiene que ser de puta madre en concordancia a lo que estoy yo pagando. Pero si estoy pagando un dineral y me estás dando al final algo que no está a la altura, pues algo no funciona. Por lo tanto, los daneses tienen toda la razón del mundo en exigir una sanidad eficiente, que para eso la están pagando con el sudor de su frente. Y mirad, me ha salido un pareado. El caso es que, hablando de sudores y de lo que a uno le cuesta levantarse para ir al trabajo, pues en dicho sentido los daneses han comenzado a desarrollar una apatía preocupante respecto a lo que supone pagar impuestos. Y es que te pongas como te pongas, si casi la mitad de tu sueldo, estamos hablando de una tasa básica mínima del 42%, que se dice pronto, se va a ir para las arcas del Estado, pues muchos daneses, hastiados, han comenzado a ausentarse del trabajo más a menudo de lo que debieran, se han incrementado las bajas laborales, para que luego tengamos la fama en España, en Portugal o en Grecia de cogernos bajas porque nos da la gana y porque no nos gusta currar, porque somos todos una panda de vagos, cuando mirad lo que se está haciendo en Dinamarca, y yo es que hasta lo puedo entender, que lo hagan. Pues bueno, como os comento, este número de bajas laborales se ha disparado, la motivación ha caído en picado, y cada vez pues son más los daneses que prefieren irse a trabajar a otros países en los que se está premiando la ambición. Entonces, la barbaridad que están pagando los daneses en impuestos en electricidad, un 76% de la factura. En la compra de un coche nuevo, un 180%, ¿eh? Por no hablar del IVA, que es un 25%, y esto incluye la comida o los libros de texto del colegio, pues en mi opinión roza la usura. Porque tú empiezas a sumar impuestos varios y resulta que al final el danés pues prácticamente solamente tiene potestad sobre 1/3 de lo que gana, porque todo lo demás se lo lleva el Estado. Entonces, por este motivo, y como os digo, pese a la fama de golfos que se nos sigue atribuyendo a españoles, griegos, italianos, pues resulta que el mercado negro también está muy extendido en Dinamarca. Son muchas las pequeñas empresas que pasan de emitir facturas para evadir impuestos, y el gobierno lo sabe y el gobierno lo tolera.
Entonces, ¿la conclusión cuál es? Pues que los daneses distan mucho de ser perfectos. Tienen el ratio de endeudamiento personal más alto del mundo y los hogares daneses deben una media del 310% de sus ingresos anuales. Para que se nos siga aquí diciendo en España que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y os recuerdo que este 310% es más del doble que portugueses y españoles y el cuádruple que los italianos. Y la fama la seguimos teniendo los del sur de Europa. Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? Pues porque en Dinamarca también se vivió un boom inmobiliario y ahora están pagando las consecuencias. Entonces, los únicos que se han salvado de la catástrofe han sido los pensionistas, que ya contaban con casa propia. Y luego la mentalidad en Dinamarca es la de ¿para qué voy a ahorrar si el Estado ya lo paga todo? Pues porque si el día de mañana el gobierno corta el grifo, te vas a ver en la calle en pantalón corto y a 20 grados bajo cero. Y luego, pues aunque nos creamos que en Dinamarca las desigualdades sociales no existen, pues ahí tenemos el ejemplo del Rotten Banana, que son las zonas rurales que van desde el norte de Jutlandia hasta las islas de Hollandia y Falster. Entonces, bueno, esta área está completamente devastada por el desempleo, por los bajos salarios, por las malas infraestructuras, por el escaso rendimiento escolar, por no hablar de los muchos pueblos que se están quedando despoblados, le llamaríamos, ¿no?, la Dinamarca vacía, debido a la migración a las grandes ciudades. Vamos, el ejemplo más claro es que solo Copenhague genera la mitad del Producto Interior Bruto danés. Y este es otro grave problema que se está viviendo en otros países, pues, por ejemplo, como Suecia, donde el 40% de la población vive en 3 ciudades, que son Estocolmo, Göteborg y Malmö. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchos daneses se quejan, y con razón, de que el exagerado presupuesto que se destina a defensa, por poner un ejemplo, pues bien podría invertirse en estas zonas marginales y sobre todo marginadas. Abandonamos Dinamarca y nos vamos a Noruega, que es el segundo país más rico del mundo, tras Luxemburgo. Y hasta hace poco más de medio siglo, para el que no lo sepa, pues más concretamente hasta últimos de los años 60, Noruega era uno de los países más pobres de Europa y además de los más despoblados. Que lo segundo, esto de tener poca población, es verdad que tampoco ha cambiado mucho, pero bueno. El caso es que fue descubrir inmensas balsas de petróleo en su territorio marítimo, aunque Dinamarca siempre se ha quejado de que los noruegos ampliaron sus fronteras en el mar y que se apropiaron de un tesoro que en realidad les correspondía a ellos. Pues que a los noruegos lo que ocurrió fue que les tocó el premio gordo con 2 aproximaciones, con encontrar petróleo, ¿no?, en su territorio. Es verdad que esta riqueza se repartió entre todos, que es como debe ser, y viven con las mismas comodidades los de Oslo que los de un pueblito de 200 habitantes, pues de cualquier fiordo. ¿El problema cuál es? Pues que la economía noruega, quitando la industria pesquera, básicamente las piscifactorías de salmón, depende prácticamente del petróleo y del gas, que son unos consumibles que más tarde o más temprano se acabarán agotando para beneficio del planeta, para beneficio de los humanos y para la proliferación de las energías limpias. Y bueno, pues el día que eso ocurra, a ver de qué viven los noruegos, que se les está olvidando reinvertir lo ganado en crear empresas, en crear negocios, en facilitar el turismo bajando precios, que ahora les traerá al pairo el turista, pero el día que se vean con una mano delante y otra detrás, pues se van a pegar por montar tiendas de souvenirs. Actualmente los trabajos que no quieren hacer los noruegos, pues le hace ser camarero o limpiar las habitaciones de un hotel, pues las hacen los suecos. Entonces 35.000 suecos viven en Noruega, tentados por los 35 euros por hora que se paga allí, por hora de trabajo. ¿Qué pasa? Que mientras tanto Noruega extrae una media de 2 millones de barriles de petróleo diarios, mientras no hace caso de las advertencias, que el pico de la producción es inminente y luego todo va a ser cuesta abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mientras tanto hay un tercio de los noruegos en edad de trabajar que no hace absolutamente nada, es decir, tenemos 1 millón de ninis noruegos, es decir, una quinta parte de la población, que vive del dinero del Estado,
y que se tiene la cifra más alta de gente que vive gracias a las prestaciones por enfermedad, lo que demuestra de nuevo que la fama de caraduras que nos llevamos los latinos europeos, pues los nórdicos tienen también un morro que se lo pisan. El caso es que los noruegos se han acomodado tanto y exigen tener un nivel de vida tan alto que ponen el grito en el cielo, pues si el correo llega a las 9 de la mañana en vez de a las 8:30, sin acordarse de que hace no tanto en muchos pueblos podían darse con un canto en los dientes y recibían las cartas una vez por semana. A esto hay que añadir que los noruegos se vanaglorian de ser uno de los países más ecológicos del mundo y de vivir en una comunión extrema con la naturaleza, como hacían sus antepasados vikingos, que ya os lo conté en el podcast que dediqué a los vikingos. Pero a estos mismos noruegos pues se les olvida que su fortuna viene de uno de los productos más contaminantes del mundo, que es el petróleo, llegando al punto de que Statoil, que es la empresa estatal que gestiona la extracción de petróleo en Noruega, ha arrendado en Canadá arenas alquitranadas, que contaminan todavía más que el propio crudo. Entonces, pues sí, en Noruega la energía viene principalmente de compañías hidroeléctricas de energía limpia y renovable, pero al mismo tiempo se lucran vendiendo a otros países un combustible fósil que está contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. Por no hablar de lo mucho que se benefician de que países petrolíferos, pues como Libia o como Irak, pues se encuentren masacrados por guerras civiles que permiten que Noruega pues venda más petróleo todavía. Pero Noruega batalla con otros problemas no menos importantes y uno de ellos es el auge de la extrema derecha con la popularidad de formaciones políticas vergonzosas, pues como el Partido del Progreso, que llegó a ser tercera fuerza política de Noruega, no sé cómo estará ahora actualmente en la intención de voto. El caso es que bueno, es una agrupación claramente racista que se publicita con panfletos como "el perpetrador es extranjero", que muestran a un hombre enmascarado con una pistola, pero son esos mismos extranjeros los que les están limpiando la mierda de los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son políticos indeseables, que aquí también tenemos unos cuantos en España con la gente de Vox, pues que lo que pregonan es que el extranjero es un peligro para el país y que han creado monstruos, pues como en su día fue Anders Breivik, el nazi aquel que asesinó a 77 personas hace unos cuantos años y que no era ni sirio, ni egipcio, ni marroquí, era noruego. Y él solito cometió en un día la mitad de los asesinatos que se producen en Noruega durante un año entero. Nos vamos a Finlandia, el país de Papá Noel, que es famoso en el mundo entero por su estupendo sistema de educación, que sí, son un ejemplo para otros países. Son famosos por Nokia, aquellos teléfonos que tuvieron tantísimo éxito antaño, pero que luego parece que quedaron totalmente eclipsados por otras compañías, y por los Moomin, que los Moomin qué ricos que son. Pero bueno, los finlandeses también son al mismo tiempo uno de los mayores consumidores de antidepresivos del mundo. Hay miles de finlandeses que están enganchados a la benzodiazepina. Pero bueno, esto no es un antidepresivo, esto es un ansiolítico. Y es el país que tiene la tercera tasa más elevada de posesión de armas por habitante. Sí, ¿eh? Y luego tienen un grave problema con el consumo de alcohol. Yo lo he comprobado las veces que estaba en Finlandia y he flipado. Y en ese aspecto no sé si es porque yo también hace muchos años que dejé de beber alcohol y a lo mejor me fijo más en esas cosas, pero en ese aspecto Finlandia tiene un problema gordísimo, porque tú, por ejemplo, vas a Helsinki y sorprende la cantidad de borrachos que te encuentras tirados a la puerta de los bares, y eso que hablamos de países donde los impuestos al alcohol son brutales y tomarse una mera cerveza ya es un lujo. Entonces, bueno, es verdad que en el libro Michael Wood les encumbra, entre comillas, como los más sanos de los países nórdicos, pues porque, bueno, considera que los finlandeses son muy leales y muy nobles, que crearon uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, que es la sauna. Yo soy súper adicta a la sauna e intento ir por lo menos 2-3 veces por semana cuando voy al gimnasio.
Y luego hay que tener en cuenta el pasado bélico que ellos tuvieron, ¿no? Pues durante el que han sufrido la represión de suecos y de rusos y han hecho de ellos un pueblo bastante humilde y bastante honesto. Pero es verdad que al mismo tiempo, pues ese alcohol que les tiene esclavizados a muchos de ellos, les convierte en muchas ocasiones en pendencieros, en violentos, quizás anclados en sus raíces rurales, pues porque bueno, el finlandés sigue siendo en esencia un leñador que ha tenido que luchar contra las fuerzas de la naturaleza y que está acostumbrado a la más profunda soledad. Y aquí hago mención a que yo todavía recuerdo cuando viajé a Laponia hace muchísimos años y tuve la suerte de que cuando iba de Helsinki a Kitila, que era donde aterrizaba, nos pilló el cielo totalmente despejado y entonces pues se podía ver todo lo que era la tundra finlandesa, ¿no? Que por cierto era un paisaje espectacular. Pues bueno, desde el avión tú divisabas casas perdidas en mitad de la tundra y rodeadas de nieve y decías, pero hostia, ¿quién cojo vive ahí? Por Dios, que se va a tirar meses y meses sin ver a un solo ser humano. Entonces, pues bueno, el tema de lo de la soledad también está extendido mucho en Finlandia, fuera de las grandes ciudades, bueno, grandes ciudades, ciudades un poquito más grandes, Helsinki, todas las demás ya Porvoo y esos, o sea, es que serían casi más pueblos grandes que ciudades así tochas, ¿no? Pero bueno, el caso es que en Finlandia, aunque cueste creerlo, pues hay dos tipos de personas, que son los finlandeses y los finlandeses suecos, que son 300.000. Pues bien, estos finlandeses suecos son acusados por los primeros, por los finlandeses, de gozar de una serie de privilegios que no merecen, como que el sueco sea la segunda lengua oficial en muchas partes del país. De hecho, te llama mucho la atención cuando vas a Finlandia que ves casi todo prácticamente escrito en finlandés y también en sueco, y que consideran pues que por qué tiene que haber esta igualdad de condiciones si en proporción la población es muy minoritaria. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues lleva anécdotas surrealistas, en plan de, pues yo quería escribir a mi hijo en un cursillo de natación, pero solo quedaban plazas en el grupo de habla sueca y les dije, pero si no hablas, porque son bebés, los niños pequeños no hablan, así que al final tuve que reivindicar que era finlandés-alemán y como el alemán es una lengua hermana del sueco, pues conseguí apuntarle sin comentarios. Más cosas buenas de Finlandia. Bueno, pues como mujer yo tengo que hacerme eco de ello. Se supone que son el país con mayor igualdad de género del mundo. Yo creo que en este aspecto están 50-50 con Islandia. Así que en ese sentido alabados sean. Y eso que digamos que la mentalidad finesa, precisamente por ese espíritu rural que aún les caracteriza, pues es verdad que se ha caracterizado a lo largo de los siglos por ser una sociedad bastante machista. Pero bueno, pues tenemos ahí una sociedad que ha aprendido a reciclarse, que esto también es buena culpa de las finesas, de las granjeras finlandesas, porque pese a la tozudez de sus maridos, eran las que se encargaban de organizarlo todo y obligaban a sus esposos a fregar los platos, cosa que me parece estupenda. Y la mujer urbanita finlandesa, pues básicamente es que no puede permitirse ser ama de casa y quedarse amamantando niños, aunque quisiera, que no creo que sea el caso de que quieran muchas, pero bueno, es que aunque quisiera tampoco podrían hacerlo, porque, bueno, pues necesitan el dinero como en todos los lados. Entonces, el caso es que prácticamente el 99% de las mujeres finlandesas tienen sus propios trabajos, en consecuencia, independencia económica. Así que, bueno, haciendo digamos un breve resumen, pues diremos que las mujeres finlandesas son de armas tomar y me encanta. Llegando a Suecia, vamos a encontrarnos con el país más envidiado de toda la región, incluso por encima de Noruega. ¿Por qué ocurre esto? Pues tiene una base histórica, ya que Suecia nunca ha sido invadida, al contrario, ha sido ella la que ha dominado a los países limítrofes. Y entonces a día de hoy no solo es el país más poblado, con casi 10 millones de habitantes, sino que también es el más influyente a nivel cultural, por mucho que le duela a Dinamarca. En ese aspecto, Suecia ha sabido gestionar muy bien el sector económico, pues con superempresas como IKEA, como Ericsson, como Volvo, como H&M.
Es decir, que casi la mitad de las grandes compañías nórdicas son suecas. Luego, los mejores compositores del mundo a nivel musical son suecos. Y es que muchos de los greatest hits, digamos, que tú escuchas por la radio de cantantes yankees, los han escrito suecos. Luego tenemos a Stieg Larsson, que vendió millones y millones de ejemplares de la saga Millennium. Y cuentan con la mayor compañía de envasados del mundo, que es Tetra Pak. Pero al mismo tiempo, pues Suecia sufre de tumores que parece muy difícil eliminar. Uno de ellos, enfermedad también de Dinamarca y Noruega, y añado de España, es la monarquía. Lo siento, tenía que decirlo porque es que yo soy antimonárquica a tope, pero a tope. Entonces, claro, a mí me cuesta mucho creer que países tan avanzados socialmente aún arrastren esa lacra que suponen las familias reales, que son unos chupópteros que se dedican a vivir como reyes, nunca mejor dicho, pues a costa del pueblo sin pegar un palo al agua. Luego, para más Inri, la familia real sueca ni siquiera tiene un linaje verdadero. Entre comillas, lo que ellos llamarían la sangre azul, ¿no? Que ridiculez a estas alturas de película hablar como si estuviéramos en el medievo. Pero bueno, el caso es que la familia real sueca, ellos en realidad descienden de un mariscal francés que se impuso al país por la fuerza. Entonces yo cada vez que veo en la tele a miles de suecos agitando banderitas mientras pasa la carroza de turno, pues pienso para mis adentros, es que al final tan modernos no son, porque caen en las mismas patochadas que los ingleses o nosotros los españoles. Así que bueno, creo que queda bastante clara mi tendencia republicana. Luego Suecia ha de guerrear también con el problema de la inmigración. ¿Por qué digo problema? No porque la inmigración evidentemente sea un problema. El problema viene, ¿sabes?, cuando tú no sabes gestionarla. Entonces recuerdo hace unos años una pareja amiga mía que se estaban intentando instalar en Estocolmo, se mudaban allí desde Barcelona, pues bueno, se estaban quejando de que los bancos no les dejaban abrir una cuenta porque no tenían nómina. Pese a que llevaban una importante cantidad de dinero desde España, porque de hecho la chica había vendido su piso y pues tenía un montón de dinero en el banco. Bueno, pues no le dejaban abrir cuenta en un banco sueco porque no tenía nómina, y los caseros no querían alquilarle sus pisos precisamente porque no tenían nómina. Y luego, si querían ponerse a trabajar, tampoco les podían ponerse a trabajar porque no tenían cuenta en el banco. Es decir, que era todo la pescadilla que se muerde la cola. Pero luego, al mismo tiempo, resulta que un 15% de los habitantes de Suecia son extranjeros. Aunque es verdad que cuando tú paseas por Estocolmo, ves en comparación muy pocos inmigrantes por la calle. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente, para ellos y para los suecos, muchos de estos inmigrantes se hacinan en guetos. Pues pongo el ejemplo que uno de los más famosos es Rosengård, en Malmö. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay solamente la inseguridad que existe en estos guetos, que ahí están los partidos de extrema derecha, nuestros amigos los neonazis nórdicos, como los demócratas de Suecia, pretendiéndonos vender estos barrios como los Bronx escandinavos. Bueno, pues esto, como os digo, de esta inseguridad de la que nos quieren hablar que existe allí, al parecer no es tan evidente como nos están queriendo vender toda esta gente de ultraderecha, sino que en realidad se puede pasear tranquilamente en muchos de estos barrios sin problema de ninguno. Pero sí ocurre una marginación entre esta gente, que es que si tu apellido no acaba en sen o en son, que es lo que suelen acabar los apellidos daneses o suecos, pues es muy difícil que te contraten, y si lo hacen, ten por seguro que vas a ganar un tercio menos que un sueco. ¿Y qué ocurre en Islandia? El país más atípico de todos, el único que me queda por visitar, de esos países de arriba. Pues bueno, que básicamente lo que les falta es gente, porque tiene una población tan pequeña, 300.000 habitantes, pues que cuesta mucho creer que vayas a poder encontrar, pues no sé, un profesor de chino o un reparador de bicicletas. Entonces hay tan poca gente en el país que solamente se pudieron hacer 2 ediciones, pues lo pongo como ejemplo, solo se pudieron hacer 2 ediciones de su versión de Operación Triunfo, porque es que se quedaron sin participantes.
Entonces, con este volumen tan pequeño de personas, pues lo que se corre es el riesgo de que las grandes fortunas del país se encuentren en manos de solo unas pocas familias, que es el caso que nos atañe. Entonces, pues bueno, estas familias están lideradas por los Guomunson, que manejan a su antojo los medios de comunicación y censuran cual república bananera a los que sean críticos con sus empresas. Entonces decimos que es difícil ser periodista en muchísimos países africanos, ya ni te cuento en Gaza. Pero al mismo tiempo es que ser periodista en Islandia tampoco es fácil, porque hay una decena de medios de comunicación y como te hagan la cruz en uno de ellos, te la van a hacer en todos. Entonces, sí es verdad que tienen muchas cosas buenas. La primera, por ejemplo, es que el país se vanagloria de haber metido en la cárcel a los banqueros que les llevaron a la ruina, y de verdad que yo les aplaudo por ello. Pero también hay que recordar que esos mismos islandeses se dejaron tomar el pelo igual que nos lo tomaron a nosotros, los españolitos, o se lo tomaron en su día a los argentinos. Y no solamente fueron avariciosos los bancos, porque es que la propia población se lió como loca a pedir créditos sin pensar en el mañana, y de repente llegó el colapso y la inflación, el desempleo se disparó y una botella de aceite de oliva llegó a costar la friolera cantidad de 150 euros. Y nos estamos quejando aquí de que nos costaban 12. El caso es que, bueno, pues un 30% de los islandeses en esa época llegó a declarar que quería largarse de su propio país. Estamos hablando de un tercio por ciento de la población. Un tercio, vamos, perdón. Edificios enteros se quedaron a medio construir. Se subieron aún más los impuestos, que también a los islandeses les crujen bien con el tema impuestos. Las manifestaciones tomaban las calles de Reykjavik día sí y día también. Y los restaurantes, pues en ese momento eran ocupados por turistas extranjeros que estaban atraídos por el desplome de la moneda islandesa, y es que además el islandés medio no podía permitirse salir a cenar. Eso ahora ya ha cambiado totalmente. Ahora que seas tú un español y te vayas allí a vivir a Islandia, que me lo contaba una amiga mía que había estado hace poco con el novio, y vamos, yo se me ponían los ojos como platos de decir, pero es que eso es completamente inasequible. Irte a un país donde te cobran por una hamburguesa y una Coca-Cola 50 pavos, por lo menos para el sueldo español. Así que nada, hasta que no bajen los precios, me parece a mí que por Islandia, por mucho que me duela, porque me encantaría ir, es uno de mis viajes soñados, pues me parece que lo vamos a tener que ir postergando. Por otro lado, el país vive una relación de amor-odio con Dinamarca tras tantos años de dominación danesa. Entonces, bueno, en una especie de venganza económica, en la época de bonanza, los islandeses se lanzaron a comprar grandes empresas de Dinamarca y jocosamente comentaban que iban a acabar adueñándose del Tivoli, que como sabéis es este parque de atracciones tan bonito y tan precioso que hay en Copenhague, que si no lo conocéis os animo a que vayáis a verlo porque es una auténtica maravilla. A mí me encantó. El caso es que a Islandia pues aún les cocía la represión danesa cuando eran una colonia, cuando se prohibió a los islandeses cantar o bailar, y cuando las familias ricas mandaban a sus niños a estudiar a Copenhague, pues porque Islandia estaba profundamente asalvajada. El caso es que los islandeses se sienten mucho más cercanos a los finlandeses que al resto de los países nórdicos. Yo creo que tiene también que ver ese alma rural, ¿no?, que también caracteriza a los islandeses, al igual que los finlandeses. Y porque aparte pues consideran que los finlandeses no hacen como el resto de los escandinavos, como puedan ser los daneses, los noruegos o los suecos, que le siguen mirando con cierto aire de superioridad y que según ellos pues se mofan de que en Islandia todavía la gente siga creyendo en los elfos. Así que tras este análisis de gente casi perfecta, libro que os animo de nuevo a que leáis porque es una soberbia lección de sociedad nórdica, pues tal vez parecería que yo he sido demasiado crítica con los países de ahí arriba, y de verdad que nada más lejos de la realidad.
Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a que todo el mundo les ponga como ejemplo del paraíso en la tierra y a que nadie les saque el más mínimo fallo, que pues a veces cuesta ponerse delante de la más mínima crítica. Pero bueno, en este mundo, para desgracia o para suerte a lo mejor de nosotros los humanos, pues no existe la sociedad perfecta. Y es bueno analizar y examinar los errores hasta de las sociedades más prósperas, que yo os aseguro que si tuviera que escribir un artículo acerca de las cosas que van mal en España, se me acabarían cayendo las falanges sobre el teclado. Y aunque alguno no se lo crea, de verdad me declaro muy fan de los países nórdicos, porque como os decía antes, a excepción de Islandia, que es un país que aún tengo muy pendiente conocer, he viajado muchas veces por Suecia, por Noruega, por Finlandia, por Dinamarca. Tienen millones de cosas que me encantan y de las que otros muchos países deberíamos aprender. Y pongo el ejemplo de sus derechos laborales, que siempre están velando por el trabajador, con 6 semanas de vacaciones, 33 horas semanales de trabajo, igualdad de sueldos entre mujeres y hombres, permisos de paternidad justos, trabajo en equipo, nulo abuso jerárquico, protección del estado del bienestar, justa distribución de la riqueza, el avance indiscutible de los derechos de las mujeres, leyes de protección animal que son un ejemplo para los que amamos a los animales, protección a la tercera edad, casi una nula corrupción, en fin, que son muchos los motivos para que los nórdicos se sientan bien orgullosos, pero en mi opinión eso no quita para que aún haya muchas cosas a mejorar. Y una de ellas, siento terminar el artículo de esta manera, pero es una dura realidad, es que pese a lo que se ha avanzado, como decía, los derechos de las mujeres, la violencia de género sigue siendo en estos países de las más altas de Europa. En Suecia y en Finlandia un 35% de las mujeres han sido agredidas alguna vez en la vida por un hombre. Os recuerdo que esto es casi el doble que en España. Y eso que yo sigo escandalizándome cuando cada día en el telediario aquí en España escucho la noticia de una nueva mujer asesinada. Entonces, hasta que no logremos frenar esa barbarie, cualquier avance social en Escandinavia o en el resto del mundo carecerá del más mínimo valor moral y dirá muy poco de lo que hemos conseguido como seres humanos. Hasta el próximo capítulo.